Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, me llamo Gabriel Herrera, soy misionero de Palabra de Vida República Dominicana. Y en esta oportunidad me toca compartir con ustedes el pasaje de Hechos capítulo 11, versículos 1 al 15. Leamos la palabra de Dios. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. El apóstol Pedro había tenido una experiencia muy reveladora acerca de los planes de Dios en relación a la salvación de los gentiles y su integración a la iglesia naciente. Aprendió que Dios no hace acepción de personas, ni tiene prejuicios, y escucha a todos los que le invocan de veras. Sin embargo, ahora quedaba una gran tarea por delante que tenía que enfrentar: el hecho de ver a los hermanos de la circuncisión en Jerusalén y explicarle todo lo que había sucedido. En el capítulo 11, el versículo 1, empieza diciendo lo siguiente: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Me imagino la bomba que fue esta noticia para los judíos, que los gentiles impuros e inmundos sean ahora objeto de la salvación y del don del Espíritu Santo. Esto, por supuesto, suscitó posiblemente muchas especulaciones y predisposiciones de ánimo. El versículo 2 nos da un vistazo más o menos de esto. Dice: y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Claramente, en la concepción de la mente judía, era una abominación que un judío se juntase o acercase a un extranjero gentil. Sin embargo, el cuestionamiento del grupo es: ¿por qué hiciste tal cosa, entrar y comer con un gentil? Me llama la atención que ante las muchas especulaciones, su mayor preocupación era la de que Pedro justificase por qué esa acción tan despreciable, y no en lo que Dios había hecho con un gentil que recibió la salvación. Esto me hace reflexionar acerca de muchas veces que nos preocupamos de los tecnicismos, reglas de un programa en una actividad de edificación o evangelística, en que nos preocupamos más por esas cosas que por la obra que Dios hace en la vida de las personas, y nos perdemos ver la manera como Dios se glorifica. Sin embargo, Pedro, ante todas las acusaciones que le vendrían, vino preparado. Primero llevó varios testigos, 6 de los hermanos de Jope que habían visto de primera mano todo lo sucedido. Segundo, narró los hechos tal como Dios le mostró y cómo sucedieron. El versículo 4
nos habla de que Pedro comenzó a contar todos los aspectos con lujo de detalle. Y él dice justamente acerca del lienzo con todo tipo de animales, que para los judíos eran animales inmundos y no los comían ni aún los tocaban. Dios por medio de esto le muestra a Pedro que lo que él purifica queda limpio y no es común. Y le dice, mata y come. 3 veces le repite esto. Cuando leía esto pensé, cuán difícil fue para Pedro todo lo que él había creído en su vida acerca de lo inmundo de estos animales, y que de repente ahora le diga a Dios, están purificados, mata y come. Por supuesto que para Pedro esto fue algo muy chocante, y le dijo, Señor, no comeré nada inmundo porque nunca lo he hecho, y el Señor le insiste 3 veces. Me encanta ver lo misericordioso y paciente que es el Señor. Él no reprocha a Pedro ante la negativa de que Pedro le dice 3 veces, no Señor, no voy a comer. Sin embargo, vemos que Dios trabaja de una manera amorosa y paciente para que Pedro pudiese comprender lo que él le quería comunicar. Este trato paciente con Pedro en enseñar y darle tiempo de asimilar algo tan grande y difícil de aceptar para un judío, me trajo también a la mente otro personaje bíblico como Gedeón y las pruebas que éste le puso al Señor para saber acerca de que si el Señor decía la verdad, iba a estar con él, le iba a apoyar. Y el Señor con tanta paciencia y misericordia le cumple cada una de ellas. El Señor es paciente y lleno de gracia para enseñarnos aun cuando nos resistamos o nos lleve tiempo asimilar algo. Así que bueno, continuando nuestra historia, Pedro va y llega a la casa de Cornelio, quien le declara a Pedro lo siguiente, le dice que un ángel le dijo que enviase por él para que él le hablase las palabras por las cuales recibiese la salvación él y su casa. Así que ante todo lo que estaba pasando, Pedro comienza a hablar y de repente se produce algo impresionante. El Espíritu Santo cayendo sobre ellos y haciéndoles hablar en lenguas. Una experiencia similar a la de Pentecostés. Ya no había duda de que Dios tenía un plan nuevo con los gentiles. La salvación de estos y el hecho de una iglesia sin acepción de personas donde todos son uno en Cristo. En resumen, a modo de conclusión de este pasaje, puedo extraer algunas lecciones prácticas que quiero dejarte. Primero, el escuchar y conocer bien los hechos de una situación evita la especulación o la predisposición de ánimos y realmente lleva a que podamos tener una mejor comprensión de las cosas. En segundo lugar, Dios es amoroso y paciente en enseñarnos cosas que nos son difíciles de aceptar de primera mano. Y en último lugar, la misericordia y la gracia de Dios para toda la humanidad se hace evidente en su plan para salvar a los gentiles. Y tú y yo somos una evidencia de esa gracia hoy. Esta salvación es por la palabra de Dios. Como dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cornelio tuvo que escuchar el mensaje de salvación que Pedro le tenía que comunicar para que así pudiese recibir la salvación. Si no tienes a Cristo en tu corazón y estás escuchando esto, puedes por medio justamente de la palabra de Dios recibir esa salvación, así como Cornelio lo hizo y su casa. Hasta una próxima oportunidad. Y no te olvides que esto no sustituye tu tiempo personal con Dios. Dios les bendiga.